Carmen apretó a los tres niños contra su pecho, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar con el peso de 3 años de abandono y negligencia emocional. Su mamá no se fue por ustedes, les dijo con una voz firme y segura, una voz que no admitía réplicas ni dudas, que resonó en el invernadero como una promesa inquebrantable. Se fue porque ella estaba rota por dentro y no supo amar. Ese fue su error, no el de ustedes, mis amores. Ustedes tres son un regalo. Juntos son más fuertes, juntos son perfectos, son la familia que tienen, la que se queda unida. Su mirada oscura y tranquila se posó en Martín, el líder silencioso de los trillizos, cuyos ojos aún reflejaban la desconfianza aprendida tras el desfile de 7 niñeras en 18 meses que habían huido de la mansión. Carmen sabía que las palabras, aunque poderosas, no serían suficientes. Necesitaba un ancla espiritual que sostuviera a las almas infantiles cuando ella no estuviera, algo que trascendiera el simple cuidado físico. Por eso vamos a hablar con alguien que nos ayude a sentirnos mejor, alguien que siempre escucha y nunca juzga, alguien mejor que un doctor, les explicó, tocando su propio pecho. Vamos a hablar con Dios, y no importa qué palabras usemos, Él nos va a contestar con paz, una paz que se siente justo aquí, en el corazón. Esa noche, en el cuarto de las 3 camas juntas que ella había reubicado desafiando las órdenes de su empleador, los trillizos cerraron los ojos por primera vez, no solo para dormir, sino para orar. Para más videos como este no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El sonido atrajo la atención de Carmen, quien abrió sus ojos oscuros y serenos, encontrándose con la mirada borrosa y ardiente de Alejandro a través de la distancia. En el breve lapso de 3 segundos, que parecieron eternos, el mundo exterior dejó de existir para ambos, y los niños, al percatarse de la presencia de su padre, corrieron a abrazar sus piernas. Alejandro respondió automáticamente al abrazo de sus hijos, pero sus ojos permanecían clavados en Carmen, la mujer que en apenas 4 semanas había obrado un milagro que ni él ni su fortuna habían podido comprar. Había transformado a sus hijos en seres humanos capaces de amar, de expresar gratitud y de confiar en algo más grande que ellos mismos. Recordó entonces el desfile de 7 niñeras profesionales que habían fracasado en el intento de domesticar a los trillizos en el último año y medio, y se dio cuenta de que lo que realmente había visto no era una simple niñera, sino un faro de luz en la oscuridad de su mansión. La voz esperanzada de Javier: ¿quieres rezar con nosotros, papá?, lo sacó de su trance, enfrentándolo con su propia incapacidad. Él, Alejandro Montero, no sabía rezar, no recordaba la última vez que había hablado con Dios, quizás nunca. La vergüenza y el dolor lo obligaron a retroceder, a huir de la santidad que Carmen había creado, dejando a los niños para que terminaran su oración y permitiendo que la decepción marcara el rostro de Javier como una sombra. Un acto de cobardía que lo llevó a encerrarse en su estudio, colapsando contra la puerta, donde por primera vez en 3 años, desde el abandono de su esposa, el multimillonario lloró sin control, no por sus pérdidas financieras, sino por el profundo y devastador fracaso de no haber sido el padre que sus hijos merecían. Cuando finalmente logró calmar sus sollozos y se secó los ojos con la manga arrugada de su camisa, Alejandro tomó una decisión trascendental que cambiaría el rumbo de su vida y de su imperio. Agarró su teléfono y, sin dudarlo, comenzó a cancelar sistemáticamente toda su agenda. La reunión en Nueva York, la conferencia en Sao Paulo, la cena con inversionistas. Su secretaria, atónita, respondió a su tercer mensaje con un signo de interrogación, a lo que él respondió con una sola y contundente línea: emergencia familiar.
Estaré en casa indefinidamente. Guardó el teléfono en su bolsillo con una sensación de liberación que superaba con creces el pánico que le causaba la idea de suspender negocios millonarios. Al salir del estudio, la mansión estaba sumida en un silencio nocturno y al subir las escaleras sin hacer ruido, encontró la puerta de la habitación de los niños entreabierta. Se asomó y vio a Carmen sentada en una silla entre las 3 camas que había juntado contra la pared, con un libro abierto en su regazo, pero sin leer. Los trillizos dormían profundamente, sus respiraciones acompasadas y tranquilas, una imagen de paz que lo conmovió hasta las lágrimas. Cuando Carmen levantó la vista y lo vio, Alejandro no huyó esta vez. Solo se quedó allí, observándola a ella y a la obra de amor que había creado, sintiendo un torrente de emociones que no sabía nombrar, pero que eran innegablemente el comienzo de un profundo enamoramiento. El viaje al colegio fue, en sí mismo, un curso intensivo de paternidad. Hugo, liberado de la rigidez de las niñeras anteriores, no dejaba de hablar de fútbol, revelando su necesidad de movimiento constante. Javier, el más sensible, miraba por la ventana tarareando una canción bajito, mientras que Martín, el intelectual del grupo, bombardeaba a su padre con preguntas complejas sobre los planetas que Alejandro apenas podía responder. Al dejarlos en la entrada, los trillizos se dieron la vuelta para despedirse casi al unísono. «Adiós, papá». El nudo en la garganta de Alejandro se apretó aún más cuando Javier corrió de regreso para abrazar sus piernas con la fuerza de un niño que teme perder lo que acaba de recuperar. Carmen, testigo de toda la escena desde el asiento del pasajero, le sonrió, un gesto que valía más que 1000 palabras. Lo hizo bien. Apenas les hablé. Estuvo presente, para ellos eso es todo. Estas simples palabras encapsularon la clave de la transformación. Esa tarde, Alejandro regresó temprano a recogerlos, sorprendiendo a Carmen. Al ver a sus hijos correr sin dudar hacia él, para abrazarlo, supo que había cruzado una frontera emocional de no retorno. Les propuso una tarde de actividades en familia. «Hagamos todo», dijo. «Primero tarea, luego jardín, luego fútbol». Y los gritos de emoción de sus hijos resonaron en su corazón como la melodía más hermosa que jamás había escuchado en el mundo de los negocios. Con Hugo, el niño que había destruido la cordura de niñeras anteriores, Alejandro aprendió el verdadero significado de jugar sin distracciones. Don Miguel, el chofer, les prestó un balón de fútbol y en el jardín, el magnate terminó empapado de sudor y tierra, riendo a carcajadas como no lo hacía desde su propia infancia, sintiendo cómo se liberaba el peso de su traje y su reputación. Con Javier, el más sensible, aprendió el arte de la dulzura y la afirmación constante. El niño preguntaba con frecuencia, «¿Estás orgulloso de mí, papá? Aunque no sea tan bueno en deportes como Hugo». Y Alejandro respondía, con una convicción que crecía día a día, «Eres perfecto exactamente como eres», haciendo que los ojos de Javier brillaran como pequeñas estrellas. El punto culminante de estas 2 semanas fue la cena familiar de un viernes, organizada por Carmen en la mesa de la cocina, no en el comedor formal que Alejandro nunca usaba. Era una tradición de Carmen, cenar juntos y compartir algo bueno de la semana. Martín habló de la ayuda de su padre con la maqueta. Hugo, de las 3 veces que jugaron fútbol, pero fue Javier quien detuvo el mundo de Alejandro con sus palabras, «Mi cosa buena es que papá está en casa». Luego agregó un susurro apenas audible que le partió el alma, «Te amo, papá. Los niños están preocupados», le dijo con su calma característica. Alejandro, soltando una risa amarga y desesperada, se justificó. «No quería que me vieran así. Los padres no lloran frente a sus hijos. Se supone que debo ser fuerte». Carmen, con esa simpleza profunda que la caracterizaba, se arrodilló frente a él,
acortando la brecha de sus mundos. Y padres son humanos, respondió con firmeza, y los niños necesitan ver que los humanos sienten cosas. No supo qué decir porque usted no merece ese amor, ¿verdad? Lo miró sin juicio, y fue la primera vez que lo llamó solo por su nombre. Escúcheme bien, Alejandro Montero. Sus hijos no aman por mérito, aman porque son niños con corazones puros, y usted está cambiando. Ellos lo ven, yo lo veo. En ese momento de vulnerabilidad extrema, con sus rostros a centímetros de distancia, Alejandro Montero levantó su mano sin pensar y acarició la mejilla de Carmen. Ella se quedó inmóvil por un segundo, 2, 3, antes de levantarse abruptamente y enfriar la situación con una distancia dolorosa pero necesaria. Debería volver con los niños. Señor Montero, usted está confundido. Las emociones están intensas ahora, pero yo soy solo la niñera y usted es mi empleador. Vivimos en mundos diferentes y necesito que respete eso. Y con esa advertencia cargada de dolor y lógica, salió del estudio, dejando a Alejandro solo con el ardor del contacto en su mano y la certeza de que no era solo la niñera, sino la única mujer que lo había visto, lo había sanado y lo había amado, incluso cuando él mismo se negaba a creerlo. El obstáculo social se materializó un sábado por la mañana con la llegada inesperada de Elena, la madre de Alejandro, impecable con su traje Chanel y sus perlas, una visión de la alta sociedad que congeló el juego de fútbol entre padre e hijos en el jardín. Elena, con su mirada inquisidora, notó de inmediato la tierra en los pantalones de su hijo y la inusual emergencia familiar que había provocado la cancelación de los viajes. Tu asistente me dijo que cancelaste Singapur y Tokio, le recriminó, sintiendo el aire cambiar. ¿Desde cuándo algo puede esperar para Alejandro Montero? Alejandro, sintiendo la rabia burbujear en su pecho, le respondió con firmeza: estoy siendo padre, algo que debía hacer hace 3 años, y eso tiene que ver conmigo, con darme cuenta de que estaba perdiendo a mis hijos. Pero Elena no se detuvo ahí. Con la frialdad estratégica de quien conoce bien las debilidades de su hijo, lo enfrentó directamente. Debes tener cuidado con confundir gratitud con otros sentimientos. Te conozco desde antes de nacer. La miras de la misma forma en que mirabas a tu primera novia en la preparatoria, y la servidumbre no para de hablar de lo obvio que es. La acusación, a pesar de ser dicha con voz suave, fue una estocada brutal a la que Alejandro no supo responder, quedando expuesto en su vulnerabilidad. Elena le recordó las reglas de su mundo. Lo que yo sienta o no sienta no es asunto de nadie. Es asunto de todos cuando puede convertirse en un escándalo. Piensa en tu reputación, en los negocios, en cómo se verá ante tus socios que el magnate Alejandro Montero se enamore de la niñera. La madre, para rematar el golpe, sacó una tarjeta de presentación de Victoria Salazar, una abogada inteligente, sofisticada y adecuada, y le exigió un encuentro, dejando claro que Carmen Ruiz era una amenaza inaceptable para el status quo de la familia Montero. La cena con Victoria Salazar, la candidata adecuada que su madre le había impuesto, fue un ejercicio de tortura social para Alejandro. Victoria, con su belleza, su educación de Stanford y su conocimiento de sus círculos sociales, era la personificación de todo lo que la sociedad esperaba de la esposa de un Montero, pero resultaba ser completamente equivocada para él. Habló de temas fríos y distantes. Incluso sugirió que los trillizos, con su edad tan difícil, podrían ser enviados a un internado en Suiza para que él tuviera más libertad para su carrera. Los niños necesitan estructura que a veces las familias no pueden proporcionar,
argumentó con una sonrisa condescendiente. La sugerencia de deshacerse de sus hijos por conveniencia profesional, de enviarlos lejos justo cuando estaban empezando a sanar y a conectarse con él, fue la gota que colmó el vaso para Alejandro. «No para los niños que necesitan a sus padres», le replicó con firmeza, sintiendo un profundo asco por el vacío emocional de su propio círculo social. Victoria lo despidió con un condescendiente: «Eres muy sentimental para ser empresario», sin comprender que esa sensibilidad era precisamente la única cosa que lo hacía sentir vivo y real. Alejandro huyó del restaurante sintiendo que había escapado de una prisión, y su corazón lo guió de regreso a la única persona que había logrado derretir el hielo de su alma. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió Alejandro, sintiendo una liberación en su pecho que el dinero jamás podría comprar. Por 10 minutos perfectos fueron una familia cubierta de harina y risas, sin preocuparse por los juicios sociales ni la reputación. Una burbuja de autenticidad que Carmen había creado. Cuando los niños, exhaustos pero felices, se fueron a la cama, Alejandro bajó y encontró a Carmen limpiando el desastre sola en la cocina. «Lo siento por el desastre», se disculpó ella sin mirarlo. «Los niños querían hornear y se nos salió de control». Él se apoyó en la barra, observándola. «No te disculpes, fue perfecto». «¿Cómo estuvo su cena?». La respuesta de Alejandro fue una declaración franca y directa, la verdad que ya no podía contener. «Terrible, porque no eras tú». Carmen dejó de lavar los platos, sus manos inmóviles en el agua jabonosa. La tensión entre ellos se hizo palpable. «Señor Montero, Sebastián, llámame Alejandro», insistió él, pero ella finalmente, volteándose con los ojos llenos de miedo, se negó. «No puedo, porque si empiezo a llamarlo Alejandro, voy a olvidar lo que soy aquí. Voy a olvidar que trabajo para usted, que vivimos en mundos diferentes». En su habitación, Carmen cerró la puerta con llave y se permitió 5 minutos de llanto silencioso antes de obligarse a levantarse. Se recordó a sí misma la única razón de su presencia en esa ciudad: su madre enferma y la necesidad de un futuro mejor. No el enamoramiento de un hombre que nunca podría ser suyo. Sin embargo, su plan de mantener la distancia fue interrumpido 2 días después. Luisa, la cocinera, le entregó un sobre color crema con el monograma de Elena, la madre de Alejandro, una invitación formal a almorzar al día siguiente. Carmen sintió un nudo en el estómago, percibiendo la amenaza detrás de la fachada de cortesía. El restaurante era un templo de la alta sociedad, con candelabros de cristal y meseros de guantes blancos. Un lugar donde la anfitriona Elena la esperaba en un comedor privado. Elena, sin preámbulos y con una copa de vino en mano, fue directa a la verdadera razón de su invitación. «Mi hijo está enamorado de ti». Carmen intentó negarlo, pero Elena, con su mirada astuta, cortó la mentira de raíz. «Lo he visto mirarte como si fueras aire y él se estuviera ahogando. Tú lo miras de la misma manera cuando crees que nadie te ve». Elena apeló al sentido de dignidad y amor de Carmen, pintando un cuadro desolador de 1912. Su futuro si se quedaba. Si Alejandro hace una locura, el daño será permanente. Serás el chisme de cada evento social, la mujer que atrapó al millonario. Sus negocios sufrirán. Y cuando el enamoramiento se acabe, porque siempre se acaba, ¿dónde quedarás tú? Humillada públicamente, sin trabajo, sin referencias, destruida. Cada palabra era un golpe físico que resonaba con la propia experiencia de Carmen sobre las barreras sociales, obligándola a reconocer la cruda verdad de su mundo. A pesar de Minzig, todo, se negó a aceptar el dinero, defendiendo su dignidad. «Yo no quiero su dinero, señora Montero», pero sí le concedió a Elena la razón más importante. «Esto no puede continuar. Renunciaré, pero no por su dinero, por mi dignidad».
Carmen se levantó de la mesa y salió del restaurante sin mirar atrás, dejando el sobre intacto. Había tomado la decisión más dolorosa de su vida: sacrificar su amor por Alejandro y la felicidad de los niños para proteger su propia alma del dolor inevitable. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Carmen esperó hasta la noche, cuando el silencio del sueño había envuelto a los trillizos, para hacer su maleta. Cada prenda que doblaba, cada objeto que guardaba, era un recordatorio físico de los momentos que no volverían. El dibujo de Martín, la pulsera de cuentas de Javier, el balón de fútbol autografiado de Hugo. Cada uno era un fragmento de su corazón que tenía que arrancar. Eran las 10 de la noche cuando escuchó el sonido familiar de la puerta principal, el regreso de Alejandro Montero de una cena de negocios, tarde como siempre. Pero esa tardanza ya no era la misma de antes. Las últimas semanas él había estado en casa. Cerró su maleta rápidamente, pero no lo suficiente. La puerta de su habitación se abrió de golpe y Alejandro se quedó congelado en el umbral, viendo la maleta, la habitación medio vacía y la expresión de dolor puro en el rostro de Carmen. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? En su desesperación, él le preguntó cuánto le había ofrecido su madre. Carmen confirmó el soborno, pero negó haber aceptado el dinero. No lo acepté. Me voy porque ella tiene razón. Esto no puede seguir. La verdad que Carmen había reprimido durante semanas se desbordó como un torrente incontrolable. Yo lo amo tanto que me duele respirar. Amo cómo ha cambiado. Amo cómo mira a sus hijos ahora. Amo su risa cuando juega fútbol cubierto de lodo. Amo todo de usted, pero ese amor venía con un límite irrenunciable. Pero también me amo a mí misma, y me amo demasiado para convertirme en su escándalo, en su error, en la mujer que todos susurrarán que atrapó al millonario. Se abrazó a la realidad que sus ojos habían visto en su vida humilde. Siempre lo dirán, porque ese es mi mundo, Alejandro, donde las mujeres como yo no terminan con hombres como usted, donde los cuentos de hadas no existen. Anunció su partida con una determinación dolorosa. Me voy. Antes de que esto duela más, antes de que esos niños se encariñen tanto que mi ausencia los destruya, antes de que usted tenga que elegir entre su vida y yo. Cuando Alejandro se interpuso, ofreciendo renunciar a todo, al dinero, a los negocios, a la reputación, Carmen se negó al sacrificio. No quiero su sacrificio, Alejandro. Yo quería a alguien que me eligiera sin tener que renunciar a quien es. Usted está eligiendo la fantasía, pero la realidad siempre regresa. Lo empujó suavemente y al llegar a la puerta, se volteó con su última súplica. Cuide a esos niños. Ya saben rezar, ya saben amar. Solo necesitan que usted siga siendo el padre que se convirtió estas semanas. Adiós, Alejandro. Y con un portazo silencioso, el corazón de Alejandro Montero se hizo añicos por segunda vez en su vida. ¿Cómo te atreves? Le ofreciste dinero para que se fuera, gritó Alejandro al entrar en el lujoso apartamento. 2 millones de pesos para que desapareciera de nuestras vidas. Elena cerró la puerta con una calma forzada, defendiendo sus acciones. Hice lo que tenía que hacer para protegerte. La protegía a ella también. ¿No lo ves? Esa muchacha habría sufrido horrores como tu pareja pública. Le di una salida digna. Alejandro la confrontó con la verdad que ella se negaba a aceptar, la verdad sobre su propia vida vacía. Mi vida, ¿qué vida, madre? La que construí encerrado en mi oficina, la que viví evitando a mis propios hijos porque me recordaban mi fracaso como esposo y padre. Fracasé. Mi esposa me dejó porque yo era exactamente lo que tú me enseñaste a ser: frío, distante, un cascarón vacío con cuenta bancaria llena. Le confesó el doloroso error de haber estado casado con mi trabajo,
no con ella, y le reveló la verdad más profunda. Mis hijos estaban muriendo por dentro, mamá, muriendo, y yo ni siquiera lo veía. Y Carmen me devolvió la vida, me enseñó a sentir otra vez, a estar presente, a amar sin miedo. Mientras tanto, en Puebla, en la pequeña cocina de su madre, Soledad, Carmen Ruiz relataba entre sollozos y con una taza de café sin probar en sus manos toda la historia. Los niños, Alejandro, el amor imposible, la oferta de soborno de Elena y su dolorosa decisión de irse. Soledad, con la sabiduría tranquila de una mujer que ha vivido y amado, escuchó a su hija sin interrumpir. Al terminar el relato, le preguntó con calma, ¿él te ama? ¿No lo sientes en tu corazón, en tus huesos? ¿Lo sabes? Carmen cerró los ojos y honestamente respondió, sí. Soledad continuó, y tú lo amas tanto que duele. Entonces, ¿por qué estás aquí? El amor no es suficiente, mamá. Nuestros mundos son demasiado diferentes. La madre, tomando las manos de su hija, le recordó su propia historia de amor con su padre, un simple albañil. Nos amábamos como locos. Me dieron a elegir, él o ellos. Elegí a él. ¿Fue difícil? Sí. ¿Me arrepiento? Ni un solo día. En el corazón de la opulenta mansión, la partida de Carmen había desatado una tormenta emocional de furia y desesperación en los trillizos. Martín no salía de su cuarto, sumido en una silenciosa melancolía que era más alarmante que cualquier grito. Hugo, en un ataque de furia incontrolable, había roto 3 platos, destrozando su habitación mientras gritaba, «Odio este lugar, odio todo. Valeria dijo que no se iba y se fue como mamá». Javier lloraba sin consuelo. La señora López, la administradora del hogar, llamó a Alejandro, que aún estaba en casa de su madre, pidiéndole que volviera. Inmediatamente, Alejandro y Elena llegaron juntos a la mansión, recibidos por los gritos de Hugo. Al ver a su hijo destrozando su cuarto, Alejandro lo abrazó con fuerza. Mientras Hugo se derrumbaba en sollozos, Martín apareció en el pasillo con los ojos rojos e hinchados gritando, «Nadie regresa nunca, todos nos dejan porque somos malos». Alejandro asintió. Su determinación se solidificaba al ver la esperanza en los ojos de sus hijos. Pero esta vez no iría solo. «Ustedes vienen conmigo. Carmen los ama tanto como yo y necesita ver que somos una familia, que la necesitamos todos. Vamos a ir a Puebla ahora mismo». Los 3 niños gritaron de alegría, el caos de su dolor transformándose en un torrente de euforia. Elena, con una sonrisa triste pero genuina, anunció su propia intención de unirse a la misión. «Yo también voy. Necesito disculparme con ella de rodillas si es necesario. Y necesito ver a la mujer que logró lo que yo nunca pude hacer, que mi hijo volviera a sentir». 30 minutos después, 5 miembros de la familia Montero, vestidos con sus mejores ropas, estaban en el auto rumbo a Puebla, el traje de Alejandro arrugado, Elena con un vestido sencillo y el corazón de todos latiendo como un tambor de guerra en busca de la mujer que los había salvado a todos. Al llegar a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la fe de los niños se hizo profecía. «Si no está aquí, estará», dijo Martín con certeza. Carmen siempre decía que cuando estaba triste, hablaba con Dios. A través de las puertas abiertas de la iglesia, Alejandro la vio, arrodillada en una banca cerca del altar, con las manos juntas y la cabeza inclinada, sus hombros temblando de dolor. No tuvo tiempo de pedirle a su madre que esperara. Martín, Hugo y Javier se lanzaron a correr por el pasillo central, sus zapatos resonando contra el piso de piedra en un torrente de desesperación infantil. «¡Carmen!», gritaron, y ella levantó la cabeza bruscamente, con el rostro manchado de lágrimas, para encontrarse con sus 3 amores, abrazándola con tanta fuerza que casi la tiran. «Vinimos por ti», dijo Hugo, aferrándose a su cintura. «No puedes irte. Te necesitamos», sollozó Javier, y Martín,
El portavoz del dolor familiar la miró con una sabiduría que trascendía sus 6 años. Dijiste que la familia se queda junta, que los hermanos no se abandonan, pues tú eres nuestra familia, Carmen, y no vamos a abandonarte. La declaración de los niños, un acto de amor incondicional que revertía el abandono de la madre, rompió la última defensa de Carmen, justo cuando vio a Alejandro caminar por el pasillo. Su figura, aunque arrugada por el viaje y la falta de sueño, irradiando una determinación absoluta. Alejandro tomó sus manos, con una humildad que nunca había conocido. Soy un hombre que olvidó cómo amar, un padre que abandonó emocionalmente a sus hijos, alguien que valoró las apariencias sobre la autenticidad. No merezco tu amor, probablemente nunca lo merezca, pero voy a pasar el resto de mi vida intentando ser digno de él. Luego, le dio la certeza que ella necesitaba. No puedo pedirte que renuncies a tu mundo. No estoy renunciando a nada, estoy ganándolo todo. Mi madre está afuera, vino a disculparse. Mis hijos están aquí rogándote que vuelvas. Y yo estoy de rodillas en esta iglesia, frente a toda esta gente, pidiéndote que me enseñes a seguir creciendo. La pregunta que siguió fue la que ella más temía y más deseaba escuchar. ¿Qué estás diciendo? Te estoy pidiendo que te cases conmigo, que nos hagas una familia de verdad, que me enseñes a rezar cada noche por el resto de nuestras vidas, porque sin ti todos estamos perdidos. Carmen Ruiz, con el corazón hinchado de amor, abrazó a los trillizos, besando sus cabellos. Luego miró a Alejandro. No a un millonario, sino al hombre vulnerable que había encontrado su camino de regreso a casa. Soy maestra de Puebla, hija de un albañil y una costurera. No sé usar tenedores de postre ni hablar de inversiones, le recordó con una sonrisa entre lágrimas. Y yo soy un hombre roto aprendiendo a sanar, respondió Alejandro. Creo que somos perfectos el uno para el otro. ¿De verdad crees que podemos? Carmen miró hacia el altar, el lugar donde su fe había encontrado consuelo, y finalmente sonrió con total entrega. Está bien, está bien. Sí, Alejandro Montero, me casaré contigo. La iglesia estalló en aplausos, y los feligreses presentes celebraron como si fuera su propia familia. Alejandro besó a Carmen en el reclinatorio, un beso que selló la unión de 2 mundos y la curación de una familia destrozada. Esa noche, ambas familias, la de la opulencia de la Ciudad de México y la de la sencillez de Puebla, se reunieron en la pequeña casa de Soledad, la madre de Carmen. La modesta sala se llenó de risas, de niños jugando y de un aire de aceptación que disolvió cualquier barrera de clase. Elena ayudaba a Soledad en la cocina, ambas riendo mientras preparaban quesadillas, una imagen impensable tan solo unas horas antes. Alejandro, sentado en el suelo, conversaba con el padre Gonzalo y con el tío de Carmen, que trabajaba en construcción sobre bienes raíces, el magnate compartiendo ideas con la gente humilde que aceptaba a su amada. No había distinción de clases en esa pequeña casa, solo familia celebrando un milagro. Martín se acercó a su padre, acurrucándose contra él, y susurró: «Creo que Dios sí escuchó nuestras oraciones. Carmen va a ser nuestra mamá para siempre. Entonces, somos la familia más rica del mundo». Alejandro abrazó a su hijo, sintiendo una paz que su fortuna nunca había podido comprar. «Sí, Martín, lo somos», respondió, sabiendo que la verdadera riqueza estaba en los brazos de su hijo y en la mujer que lo había salvado. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Los meses siguientes fueron un torbellino de ajustes y alegría. Carmen se mudó oficialmente a la mansión, pero su influencia se dejó sentir inmediatamente en el hogar Montero. El comedor formal, una vez frío, se convirtió parcialmente en sala de juegos.
El salón de té que nadie usaba se transformó en una biblioteca infantil, y cada viernes, sin falta, la familia cenaba junta en la mesa de la cocina. Los trillizos florecieron bajo la presencia constante de su padre y el amor incondicional de su futura madre. Martín, con su talento para el dibujo, tuvo un estudio personal construido por Alejandro. Hugo, el torbellino de energía, entró al equipo de fútbol y Alejandro no se perdió ni un solo partido, gritando desde las gradas. Javier, el poeta, escribió su primer libro de poemas, ilustrado por su hermano, un testimonio de la nueva familia. 6 meses después de la propuesta en la iglesia, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Puebla se llenó hasta el tope un sábado soleado de abril. Alejandro Montero, el magnate, ajustaba su corbata por 5ª vez en 2 minutos. Nervioso como un colegial, su padrino, Javier, su socio, le puso una mano en el hombro, reconociendo el milagro. «Tranquilo, hermano, si te dijo que sí, es porque es para siempre». La iglesia era una mezcla perfecta de los 2 mundos que se unían. Empresarios en trajes elegantes junto a familias de Puebla en sus mejores ropas domingueras, y en medio, Luisa la cocinera lloraba feliz. Don Miguel, el chofer, grababa todo, y la señora López coordinaba a los niños. Los trillizos entraron primero, impecables en sus trajes grises. Martín llevaba los anillos en un cojín, y Hugo y Javier esparcían pétalos con más entusiasmo que técnica. Al llegar al altar, Martín le guiñó un ojo a su padre. «No te preocupes, papá. Hicimos oración esta mañana. Todo va a salir perfecto». Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió con votos que definían la nueva familia. «Alejandro, me mostraste que el amor verdadero no conoce barreras, que la familia se construye con presencia, no con perfección. Prometo amarte en tus fortalezas y tus debilidades. Prometo ser tu compañera, tu igual, tu amor para siempre». Al ser declarados marido y mujer, Alejandro besó a Carmen mientras toda la iglesia estallaba en aplausos. En la primera fila, Elena y Soledad se abrazaban llorando, y en todas las bancas 2 comunidades celebraban como una sola. La recepción se llevó a cabo en el invernadero de la mansión Montero, el jardín secreto donde todo había comenzado. Alejandro lo había transformado en un salón de ensueño, un lugar que fusionaba la elegancia y la simplicidad, un reflejo de su propia unión. Ante la confusión de algunos de los invitados de negocios, Alejandro, Carmen y los trillizos, Martín, Hugo y Javier, se arrodillaron en el centro del invernadero. Inmediatamente, Elena, la abuela recién redimida, se unió a ellos sin dudarlo, seguida por Soledad, Luisa, Don Miguel y la señora López. Uno por uno, los invitados de ambos mundos, más de 100 personas, se arrodillaron también, con sus manos juntas en un acto de fe y humildad que trascendía cualquier barrera social o monetaria. «Gracias por este día», comenzó Carmen, y 100 voces repitieron la frase. «Gracias por el amor que nos une. Gracias porque somos familia», continuó ella, y el coro de voces se hizo eco de la gratitud. Alejandro apretó la mano de su esposa, con sus hijos entre ellos y los ojos cerrados en paz absoluta, sintiendo en ese momento una claridad cristalina sobre la vida. Los meses que siguieron al matrimonio fueron una aventura constante de ajustes y de alegría. Carmen se convirtió en el ancla que faltaba en la mansión. Insistió en cambios que priorizaban el calor del hogar sobre la formalidad. La mitad del comedor formal fue transformada en una sala de juegos, el salón de té en una vibrante biblioteca infantil, y la cena de los viernes en la cocina se convirtió en una tradición inamovible. Los trillizos no solo florecieron, sino que sus talentos se multiplicaron. Martín se dedicó de lleno al dibujo, con su estudio personalizado financiado por su padre.
Hugo se convirtió en un astro del equipo de fútbol de la escuela, con Alejandro presente en cada partido. Y Javier, con su sensibilidad poética, publicó su primer libro de poemas, ilustrado por su hermano, una oda a su nueva familia. El hogar, una vez frío y vacío, se había convertido en un santuario de amor y creatividad. El cambio en Alejandro Montero fue tan radical que se convirtió en una leyenda en su propio círculo social. Algunos de sus socios lo respetaron más, admirando su coraje para priorizar a su familia. Otros murmuraron y lo consideraron un excéntrico, pero a Alejandro ya no le importaba el juicio de su mundo. Cada noche, sin falta, se arrodillaba junto a Carmen y sus 3 hijos. Rezaban juntos, daban gracias por el día, pedían por los que amaban y compartían sus miedos y alegrías. En esos momentos de fe y unidad, Alejandro Montero se sentía el hombre más completo y rico que jamás había sido. Su vida, una vez una carrera interminable hacia el vacío, ahora era un viaje lento y profundo hacia la plenitud, guiado por la fe de una maestra de escuela y el amor incondicional de sus hijos. El dinero, el poder y la reputación habían quedado relegados a simples herramientas, no al propósito de su existencia. «¡Listos!», respondieron todos al unísono. Se arrodillaron juntos entre las plantas que habían crecido bajo el cuidado de Carmen. En el mismo lugar donde Alejandro se había dado cuenta por primera vez del miedo de su hijo Javier. «Gracias por este día», comenzó Carmen, su mano descansando sobre su vientre, la promesa de la nueva vida que venía. «Gracias por este día», repitieron 4 voces amadas. En la paz perfecta de ese momento, rodeado del amor que ningún dinero podía comprar, Alejandro Montero supo que había encontrado el único tesoro que realmente importaba, el que nunca podría perder. Una familia que oraba junta y se quedaba junta para siempre. Mamá se fue, porque éramos 3. Si solo hubiera sido uno de nosotros, tal vez se hubiera quedado. La frase, cargada de una culpa infantil incomprensible y de una angustia desgarradora, se había clavado como una daga en el alma de Carmen Ruiz, la niñera, la única persona que se había atrevido a tocar la herida abierta de los trillizos Montero. Ella se encontraba arrodillada en el invernadero abandonado de la mansión, ese rincón de tierra y cristal que había transformado en un santuario de sanación, el jardín secreto, sintiendo el temblor de Martín, el mayor, aferrado a su blusa, mientras Hugo y Javier sollozaban silenciosamente a su lado, los 3 unidos en un nudo de dolor que evidenciaba 3 años de abandono y negligencia emocional por parte de su padre. Carmen, con la templanza de una exmaestra rural y la sabiduría de una mujer de fe, sabía que esa creencia errónea era la semilla tóxica que la madre ausente había dejado, y que el padre, Alejandro Montero, con su ausencia crónica y su obsesión por el trabajo, había permitido que creciera hasta convertirse en un muro de resentimiento y miedo. Su misión, comprendió en ese instante, trascendía el simple cuidado profesional. Se trataba de reconstruir las almas destrozadas de esos niños, de arrancar de raíz la mentira de su indignidad y de sembrar en su lugar la verdad inquebrantable de su perfección, la de ser una familia, para lo cual necesitaba un ancla más fuerte que cualquier regla o sueldo: el amor y la fe incondicional. Ese momento de máxima vulnerabilidad, Carmen abrazó a los trillizos con una firmeza que prometía permanencia, una promesa silenciosa de que no se iría como todas las demás, como su madre biológica. Su mamá no se fue porque fueran feos o malos, o porque fueran 3, mis amores, les explicó con voz suave pero autoritaria, una voz que no admitía la más mínima duda, que resonó en el invernadero como una verdad evangélica. Se fue porque ella estaba rota por dentro y no supo amar. Ese fue su error.
No el de ustedes. Ustedes tres son un regalo. Juntos son más fuertes, juntos son perfectos, son la familia que tienen, la que se queda unida, la que se protege. Su plan de rescate se reveló en el mismo instante. Necesitaban una conexión con algo más grande que el dolor, una voz que no juzgara. Por eso vamos a hablar con alguien que siempre escucha, alguien mejor que un doctor o un psicólogo, les reveló, tocando su propio pecho. Vamos a hablar con Dios, y no importa qué palabras usemos, Él nos va a contestar no con palabras que escuchemos con los oídos, sino con paz que se siente justo aquí, en el corazón. Esa noche, Carmen los reunió en la habitación donde había juntado las 3 camas, desafiando las reglas de independencia impuestas por un padre que leía libros en lugar de mirar a sus hijos, y les enseñó a orar, a expresar gratitud y a nombrar sus miedos. Un acto sencillo que trajo una quietud profunda a sus pequeñas almas por primera vez en años. El maletín de negocios se deslizó de la mano de Alejandro y golpeó el suelo con un ruido sordo que pareció un disparo en el sagrado silencio del momento. Carmen abrió sus ojos oscuros y serenos, encontrándose con la mirada borrosa y ardiente de su empleador. Y en la tensión de ese instante, la conciencia de sus mundos separados se hizo palpable. Los niños corrieron a abrazar a su padre, pero Alejandro apenas podía procesar sus palabras, con la visión nublada por las lágrimas que ardían detrás de sus ojos. Lágrimas de vergüenza y arrepentimiento por haber estado tan ciego. La voz esperanzada de Javier, ¿quieres rezar con nosotros, papá?, lo confrontó con su propia bancarrota espiritual. Él, el hombre de los negocios y los millones, no sabía rezar, no recordaba la última vez que había hablado con Dios. La incomodidad y la incapacidad lo obligaron a retroceder, a huir de la santidad que Carmen había creado, dejando a los niños para que terminaran su oración y permitiendo que la decepción marcara el rostro de Javier. Alejandro se refugió en su estudio, cerró la puerta con pestillo, y por primera vez en 3 años, desde el abandono de su esposa, el multimillonario colapsó, llorando con un dolor incontrolable no por sus pérdidas financieras, sino por el devastador fracaso de no haber sido el padre que sus hijos merecían. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo y secarse los ojos, Alejandro tomó una decisión que haría temblar los cimientos de su imperio. Agarró su teléfono y canceló, uno por uno, todos sus compromisos inminentes: la reunión en Nueva York, la conferencia en Sao Paulo, la cena con inversionistas. A la pregunta atónita de su secretaria sobre la emergencia, respondió con una única y contundente línea: emergencia familiar. Estaré en casa indefinidamente. Guardó el teléfono con una sensación de liberación que superaba con creces el pánico empresarial, sabiendo que su vida, finalmente, había encontrado su verdadero propósito. Al salir del estudio, subió las escaleras sin hacer ruido y se asomó a la habitación de los niños, encontrando a Carmen sentada en una silla junto a las 3 camas juntas, un libro abierto en su regazo, pero sin leer. Los trillizos dormían profundamente, sus respiraciones acompasadas y tranquilas, una obra de arte de serenidad. Cuando Carmen levantó la vista y lo vio, Alejandro no huyó esta vez. Se quedó allí, observándola, sintiendo por primera vez en mucho tiempo, no el miedo, sino el amor naciendo en su pecho. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El viaje al colegio alemán fue el primer curso intensivo de Alejandro en el mundo de sus hijos. Un mundo lleno de preguntas sobre planetas, de pasión por el fútbol y de tarareos de canciones suaves. Al dejarlos en la entrada, los trillizos se despidieron con un «Adiós, papá», que resonó en su garganta. Y Javier, el sensible, corrió de regreso para abrazar sus piernas, un gesto de amor y temor a la
pérdida que rompió el corazón de Alejandro. Carmen, testigo del intercambio desde el asiento del pasajero, le sonrió con aprobación. Sus palabras un bálsamo de verdad simple. Lo hizo bien, estuvo presente. Para ellos, eso es todo. Esa tarde, Alejandro regresó temprano para recogerlos, sorprendiendo a Carmen. Al verlo, los trillizos corrieron sin vacilación hacia él, abrazándolo como si fuera lo más normal del mundo. En el coche, Alejandro se atrevió a preguntar, ¿qué les gustaría hacer hoy? La respuesta de Hugo, jugar fútbol; de Javier, ¿podemos ir al jardín secreto? Y de Martín, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas? Fue una sinfonía de deseos infantiles a la que Alejandro respondió con una convicción que lo llenó de vida. Hagamos todo, primero tarea, luego jardín, luego fútbol. Con Hugo aprendió a jugar de verdad, sin teléfono o distracciones, terminando empapado de sudor y tierra después de un partido de fútbol, riendo como no lo hacía desde su propia infancia. Con Javier aprendió la suavidad de las palabras de afirmación. Estás orgulloso de mí, papá, aunque no sea tan bueno en deportes como Hugo. Y Alejandro respondía con una convicción que lo hacía sentir verdadero. Eres perfecto, exactamente como eres. La cima de este proceso de curación llegó un viernes por la noche, en la cena familiar organizada por Carmen en la mesa de la cocina. Era una tradición de ella, compartir algo bueno de la semana. Martín habló de la ayuda de su padre con la maqueta, Hugo del fútbol, pero Javier detuvo el mundo de Alejandro con un susurro apenas audible que le partió el alma. Mi cosa buena es que papá está en casa. Luego, agregó un te amo, papá, que hizo que Alejandro Montero, el hombre de negocios, se levantara de la mesa, incapaz de responder, y huyera a su estudio para llorar por la magnitud del amor que no se sentía digno de recibir. En ese momento de vulnerabilidad extrema, con sus rostros a centímetros de distancia, el aire se cargó de una atención ineludible. Alejandro, con el pulso en el cuello latiéndole, levantó su mano sin pensar y acarició la mejilla de Carmen. Ella se quedó inmóvil por un segundo, 2, 3, antes de levantarse abruptamente y enfriar la situación con una distancia dolorosa pero necesaria. Debería volver con los niños. Señor Montero, usted está confundido. Las emociones están intensas ahora, pero yo soy solo la niñera y usted es mi empleador. Vivimos en mundos diferentes y necesito que respete eso. Carmen salió del estudio, dejando a Alejandro con el fantasma de su toque ardiendo en su mano y la certeza de que su amor por ella ya no era solo gratitud, sino algo mucho más profundo y peligroso, algo que desafiaba su reputación y su mundo entero, y que ella, con su dignidad intacta, temía más que a nada. Alejandro regresó a su mansión y encontró a Carmen y a los trillizos en un glorioso caos de harina y chocolate, bailando en la cocina, la imagen perfecta de la felicidad auténtica que Victoria Salazar jamás podría comprender. Al unirse a su baile, riendo con libertad, se sintió verdaderamente vivo por primera vez. Más tarde, limpiando el desorden de la cocina, Carmen confesó el temor que la obligaba a mantener la distancia. Si empiezo a llamarlo Alejandro, voy a olvidar lo que soy aquí. Voy a olvidar que trabajo para usted. Y si no me importan nuestros mundos diferentes, a mí sí me importan. Porque yo sé cómo termina esta historia. El millonario se enamora de la empleada por un tiempo. Todos juzgan y al final él se cansa del escándalo y ella queda destruida. Ella lo amaba, pero su amor propio era más fuerte. Yo quería a alguien que me eligiera sin tener que renunciar a quién es. La renuncia de Carmen desató el caos emocional en la mansión. Ella se despidió de los trillizos en el jardín secreto, usando la enfermedad de su madre como excusa y sus gritos de dolor. Mentira, todas se van. Dijiste que no te ibas a ir, lo prometiste. Resonaron en el invernadero. Esa
Misma noche, al ver la maleta de Carmen, Alejandro confrontó a su amada, y ella le confesó entre lágrimas su amor, pero también su miedo ineludible a ser destruida. Usted es Alejandro Montero, multimillonario, y yo soy Carmen Ruiz de Puebla, la niñera. Ese es mi mundo, Alejandro, donde los cuentos de hadas no existen. Ella lo amaba demasiado para convertirse en su escándalo y en su error. Se fue, dejando a Alejandro solo con la sensación de pérdida absoluta. Impulsados por la fe de Mindoncetat, los niños y el arrepentimiento de Elena, Alejandro, su madre y los trillizos se dirigieron a Puebla en un peregrinaje de amor. En la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, los niños corrieron primero hacia Carmen, abrazándola y declarándola parte de su familia. Tú eres nuestra familia, Carmen, y no vamos a abandonarte. Alejandro se arrodilló a su lado y le confesó su cobardía, su miedo a sentir y la certeza de que ella lo había salvado. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, que nos hagas una familia de verdad, le suplicó prometiéndole fe sobre la reputación. Carmen, sintiendo el amor y la valentía, aceptó. Sí, Alejandro Montero, me casaré contigo. Elena, arrepentida, se unió a la celebración, abrazando a Carmen y a su madre, Soledad, sellando la unión de dos mundos que se convertían en una sola familia. Un año después de la boda, el jardín secreto se convirtió en el escenario de la plenitud total. La familia de 5 se reunió al atardecer. Martín, Hugo y Javier celebraban sus logros, y Carmen, la esposa de Alejandro, estaba embarazada de 3 meses, esperando una niña. Alejandro los miraba, su familia completa, y sonreía con una gratitud que superaba cualquier riqueza. ¿Listos para orar?, preguntó. «¡Listos!», respondieron todos. Se arrodillaron juntos y Carmen comenzó la oración con su mano sobre su vientre. «Gracias por este día». Alejandro, rodeado del amor que ningún dinero podía comprar, supo que había encontrado el único tesoro que importaba. Una familia que oraba junta y se quedaba junta para siempre. Elena, la matriarca, había encontrado la redención a través de la sencillez. Se había despojado de su penthouse y se había vestido con la humildad de una abuela que hornea galletas y lee en voz alta. Una figura que antes era de mármol y ahora era de carne y hueso, aprendiendo a amar sin la coraza del juicio. La madre de Carmen, Soledad, con su sabiduría tranquila, era la abuela que ofrecía consejos sencillos y comidas caseras abundantes, uniendo a la familia cada domingo con el ritual de la misa y el almuerzo. Los socios de Alejandro, los que antes habían advertido sobre el escándalo, ahora veían a un hombre más centrado, más ético, un líder que, aunque menos disponible, era más profundo y confiable, porque había demostrado ser un hombre de palabra en lo que más importaba: su familia. Los susurros de chismes habían sido reemplazados por el respeto a una unión que trascendía lo social, un matrimonio forjado en la adversidad y sellado por la fe. Al arrodillarse juntos en medio de las plantas que habían crecido bajo el techo de cristal que filtraba la última luz del día, Carmen comenzó la oración con su mano sobre su vientre, una bendición a la vida que venía. Gracias por este día. Alejandro miró a su alrededor, a sus hijos, a su esposa, a su vida completa, y sintió una paz que su dinero nunca había podido comprar. En ese momento, en ese lugar de redención, supo que había encontrado el único tesoro que realmente importaba. Una familia que oraba junta, que se quedaba junta y que, con fe, construiría su paraíso en la tierra sin importar el juicio del mundo. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.